En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que me propongo hacer a continuación es una reflexión acerca de la comunión en la mano en tiempos del mundialismo en acción. Empiezo por hacer algunas advertencias preliminares antes de entrar en materia. La primera de todas es que me cuesta enormemente referirme a cuestiones que tocan los ritos más sagrados de la vida cristiana y exponerlos a una suerte de polémica trivial o superficial. No es esa mi intención, no es ese mi ánimo, sino todo lo contrario. La segunda advertencia es dejar fuera de discusión algunos asuntos y lo principal a este respecto es que no pretendo establecer una determinación o definición propia sobre cuestiones que competen a la autoridad apostólica, sino hacer como miembro de la Iglesia una reflexión sobre este asunto. Y la tercera es que lo hago sobre todo urgido por una situación especialmente compleja como la que vivimos en este momento. Y por eso la he mencionado en el título. Cuando hablo del mundialismo en acción, me refiero a la actual situación en la que, bajo la excusa de una presunta pandemia, se ha procedido a nivel mundial a una operación evidente, manifiesta, de ingeniería social. Y el asunto es que esa operación también afecta y toca a la misma Santa Iglesia. Y esto no solo en relación con el tema del rito de la Sagrada Comunión, sino también con el tema de la celebración litúrgica en general, ya sea en materia de su autorización o prohibición en cuanto a la celebración pública abierta a la participación de los fieles, ya sea como se ve ya hoy día en países que han salido parcialmente del estado de clausura total de las celebraciones cultuales abiertas al público, en el modo de celebrarlas, porque se establecen protocolos que alteran la celebración litúrgica. He visto, por ejemplo, hace unos días imágenes de un funeral que se hizo en Madrid, en la Catedral de la Almudena, en sufragio de los que habían muerto por el virus epidémico, y me
acongojó realmente ver al arzobispo de Madrid recibir en la puerta de la catedral a las autoridades que ingresaban con un barbijo puesto en la cara, como si fuese parte de las vestiduras litúrgicas. Ahí hay una profanación del culto, una profanación de lo sagrado, que aparentemente es uno de los objetivos de esta operación mundial de ingeniería social. Es en este contexto que se plantea también la problemática del rito de la Santa Comunión, porque en algunos lugares se ha establecido la obligatoriedad de darlo en la mano. Al Santísimo Sacramento. Esta es la ocasión que motiva esta reflexión, simplemente, y la voy a dividir en tres partes fundamentales. En primer lugar, voy a tratar del argumento de la necesidad sanitaria, luego de la argumentación histórica, y en tercer lugar, de la argumentación teológica. En relación con el argumento de la necesidad sanitaria, mi reflexión es doble. En primer lugar, contra la afirmación fáctica de tal necesidad. Y segundo, en relación con lo inaceptables que son ciertos principios que están presupuestos en ese argumento. Empiezo por el asunto de la presunta necesidad. Entiéndase, cuando hablamos de necesidad sanitaria, nos estamos refiriendo a que sería una medida destinada a prevenir la propagación de una enfermedad física, en este caso del tipo de gripe que provoca el coronavirus. Una cosa que se pretende, y creo que no es aceptable en general, es que es la única vía que existe para prevenir el contagio. Eso sería afirmar la necesidad sanitaria de la medida, ¿no? Pero contra eso, me parece que ni es un medio necesario, ni es un medio suficiente. Y que la no necesidad y la insuficiencia son manifiestas. Digo que es necesario porque se podría evitar de otros modos, por otras vías. Para empezar, extremando el cuidado en la distribución misma. Con eso sería suficiente. Extremando los cuidados. Con esto quiere decir procurando evitar todo contacto, de la mano con partes de la boca, la mano del sacerdote que distribuye la comunión, o del diácono que distribuye la comunión, con partes de la boca de quien la recibe, quiero decir, ¿no? Se podrían añadir también abluciones intermedias durante el rito de la comunión. Hay quienes sugieren también el uso de instrumentos
litúrgicos, como podrían ser unas pinzas litúrgicas para llevar la comunión a la boca del comulgante, que se podrían cada vez que se usan purificar. De manera que existen otros medios. Si existen otros medios, no se puede decir que sea necesario. Y lo segundo es que no es suficiente, porque no se ve en qué la comunión en la mano impide absolutamente la propagación del virus, o el contagio posible o eventual. Porque si entrase en contacto la mano de quien distribuye la comunión con la mano del que la recibe, y esa mano acaba de estar en contacto con la boca del que la recibe, estamos exactamente en lo mismo. No hay diferencia fundamental alguna. De manera que no se ve que el rito de la distribución en la mano sea ni necesario ni suficiente, en orden a lo que pretende ser el único medio necesario y satisfactorio. O sea que no es razonable dar por sentado que esa afirmación es verdadera, que es el único medio para evitar el contagio. Pero además, como dije, hay una serie de principios erróneos en ese argumento. Porque al discutir esto que acabo de discutir, estoy dando por sentado que el fin de evitar toda propagación del virus por una modificación del rito es un fin aceptable, bueno, loable, pero lo es. Y esto es lo otro que yo me pregunto. Hay un primer principio como presupuesto de este esquema de razonamiento que a mí me parece evidentemente falso. Y es el principio del derecho a desconfiar moralmente de la responsabilidad de los fieles. Porque un fiel que puede contagiar es un fiel que está enfermo o ha estado en contacto con enfermos, y basta reposar en la seriedad de su conciencia para descansar en el hecho de que no someterá a sus hermanos en la fe al peligro de contagiarles una enfermedad. Lo contrario, me parece, pensar lo contrario o partir del presupuesto contrario, los fieles son unos irresponsables y hay que adoptar una medida de prevención general para evitar el contagio, ese presupuesto me parece moralmente inaceptable. Me parece de una actitud de desconfianza enfermiza, insisto, por la seriedad moral de los fieles. Que primero que nada no se ve cómo sea compatible con el distribuirles la comunión. Usted desconfía moralmente a ese grado de la seriedad moral de los fieles, no se ve cómo les va a dar la comunión con paz de conciencia. En segundo lugar, entra en colusión con esa pretensión, de la que voy a hablar un poco más tarde, de que el rito de la comunión en la mano significa una suerte de madurez de los fieles, es el rito que corresponde al cristiano maduro, ¿no? Entonces se propone ese rito, pero bajo el presupuesto de que todos somos criaturas infantiles cuya salud física tiene que ser protegida por medidas tomadas universalmente por la jerarquía que presuponen que nos comportamos como irresponsables. Hay una colusión entre estas dos
líneas de pensamiento que es evidente. Pero además me pregunto, ¿es oficio, es responsabilidad de la autoridad apostólica cuidar la salud física de los fieles? ¿Entra en su competencia ese asunto? Y ahí es donde a mí me parece que la respuesta negativa se impone. Porque el cuidar de la propia salud física es responsabilidad moral de cada quien. Y no entra directamente y primariamente en el oficio de los sucesores de los apóstoles. En el que sí entra, en cambio, cuidar de la salud espiritual de los fieles, eso sí. Pero no de la salud física. La autoridad apostólica no es un agente sanitario. Digo aparte, como apostilla, que tampoco es claro que a la autoridad civil le competa cuidar sin más y en cualquier sentido de la salud de cada ciudadano. Eso tampoco. De manera tal que nos estamos moviendo en el terreno de unos presupuestos que son, en mi opinión, inaceptables. Estamos pensando en un esquema que ya es distorsionado desde el origen, desde la base, ¿no? Antes de discutir si el rito es necesario, si es suficiente, hay que pensar si la cuestión de la necesidad sanitaria es una cuestión relevante. Y sobre todo si es competencia de la autoridad apostólica. O incluso si es competencia de la autoridad civil el meterse en el terreno litúrgico en orden a la custodia de la salud de los particulares. Y aquí sí quiero señalar 3 falsedades que están en los presupuestos de esta manera de razonar sobre la necesidad sanitaria. Esto me parece lo más importante de todo en relación con esto. La primera es la falsedad de la sujeción de los ritos sagrados a necesidades utilitarias de orden sanitario. A esto quise aludir de entrada cuando me refería a esa imagen terrible, horrenda, de una celebración litúrgica con barbijo. Que se está viendo, insisto, en muchos países de Europa, en la medida en que se produce lo que se llama el relajamiento de las medidas de prevención. Los ritos sagrados no pueden estar sujetos a necesidades utilitarias ajenas a los mismos. Los ritos sagrados son realidades que trascienden radicalmente todo orden de bienes naturales. Y dentro de los bienes naturales, el bien útil es el inferior de todos. Porque aún en el orden de los bienes naturales, por encima del bien útil, está, sin duda alguna, el bien honesto. Y aún el bien deleitable conforme al bien honesto. El bien útil, insisto, es el ínfimo de los bienes. Ahora, al ínfimo de los bienes, en este caso una utilidad sanitaria, ¿se le puede subordinar el bien superior? Ahora bien, al ínfimo de los bienes, en este caso, al
la necesidad sanitaria como bien útil, ¿se le puede subordinar el bien de orden sobrenatural? Y la respuesta es claramente negativa. Pero hete aquí que si los mismos ritos sagrados, y dentro de estos los más sagrados, están expuestos a ser modificados, a ser trastornados, a ser alterados, en virtud de medidas preventivas de la propagación de una enfermedad física, entonces, aunque no aceptemos el principio en abstracto, estamos aceptando en concreto el principio de la subordinación de lo superior a lo inferior. Lo estamos practicando. Aunque no lo proclamemos con el entendimiento, lo proclamamos con las obras. Y así como es verdad que lo que se cree se manifiesta en las obras, también es verdad que las obras manifiestan lo que se cree. Hay un principio indico falso aquí que sería el de la sujeción de los ritos sagrados a necesidades sanitarias. Uno podría pensar en casos extremos que dieran un precedente a semejante alteración. Como el caso de cremación de cadáveres en grandes pestes antiguas. Pero no hay paridad en absoluto, porque en ese caso lo que se está tratando de evitar no es la propagación de la enfermedad, sino la indignidad de un cadáver expuesto en público a la descomposición. Es decir, se está preservando el valor sagrado del enterrar a los muertos. No se está procediendo a alterar un rito sacro meramente por utilidad. Hay una razón honesta allí, no una mera razón de utilidad. Alguien podría decir que no se está incurriendo en tal alteración del orden de los bienes, sino que simplemente se está cooperando con un bien primordial como es la vida humana. Pero el bien de la vida humana es un bien complejo que tiene niveles, y cuando hablamos en fe cristiana de vida, hablamos primariamente de la vida de la gracia y de la vida eterna, respecto de la cual en el designio de Dios la vida biológica es un instrumento. Quiero decir que no existimos para un fin biológico ni para un fin meramente natural, sino para un fin sobrenatural. De manera tal que si conservamos el sentido cristiano de lo que es el fin de la existencia humana, es claro que el solo subordinar ritos sagrados, venerabilísimos, a necesidades de carácter sanitario, implica ya algo que repugna a la fe, diríamos. Es decir, es algo que choca con el sentido cristiano del mundo y del orden de los bienes.
La falsedad de la sujeción de los ritos sagrados a necesidades utilitarias de orden sanitario está implicando la falsedad de otro principio anterior, que sería la sujeción o subordinación del bien sobrenatural al bien natural. Y ahí es donde esta cuestión se torna especialmente problemática en nuestro contexto histórico, porque precisamente esto, la subordinación del bien sobrenatural al bien natural, es lo que promueve desde hace 3 siglos la ideología iluminista. Primero, negando la existencia del bien sobrenatural y reduciéndolo a una cosa puramente subjetiva que le compete a cada quien, pero que no tiene ningún carácter de bien común para los hombres ni de bien público, y por lo tanto está subordinado al bien común, porque el bien particular está subordinado al bien común. Esa subjetivización y relativización del bien supremo es lo que pretende el iluminismo desde el origen. Hace un tiempo, y también en el contexto de esta situación anómala que estamos viviendo, oía una periodista en la televisión señalar con énfasis y escándalo que cómo a un grupo de personas que habían celebrado una ceremonia religiosa nupcial, en este caso judía, se les ocurría poner lo religioso por encima del bien de la salud. Esa mentalidad, que en el fondo es una mentalidad inmanentista y materialista, y es una mentalidad respecto de lo que es el fin de la existencia humana, y al mismo tiempo es una mentalidad relativista respecto del valor de lo religioso, es muy común hoy día. Y es incompatible con la fe cristiana. Y fomentar esa actitud y esa mentalidad, directa o indirectamente, es de máxima imprudencia. Y entramos en otro aspecto de esta cuestión. Porque el subordinar los ritos sagrados a unas necesidades, a presuntas necesidades sanitarias, que no son tal necesidad, es lo que empecé diciendo, ¿no? En este caso. Es no solo algo que presupone falsos principios, sino, y por tanto no vale como argumento, sino que presupone falsedades altamente difundidas que requieren ser enérgicamente combatidas, no apañadas y fomentadas, y mucho menos aplicadas. En este mismo terreno está el otro presupuesto. Aplicamos los protocolos que la autoridad civil nos señala, o según lo que hemos convenido con la autoridad civil. Ahora, ¿es aceptable el principio de subordinación en materia de ritos sagrados, en materia de ritos litúrgicos, de la autoridad apostólica a la autoridad civil? Ciertamente que no. Y acá de nuevo nos chocamos con una doble cosa, una doble penuria, diría yo. La primera, lo que yo llamaría una pérdida o al menos deterioro del sentido de la autoridad apostólica. Que no existe para cooperar con la autoridad civil.
es una autoridad de otro orden, esencialmente distinta, irreductible a la autoridad civil, con una competencia propia en la que la autoridad civil no tiene derecho a entrometerse. Y además, por su fin último, superior a la autoridad civil, al punto que está llamada a ordenarla sapiencialmente. Es cierto el principio de que en el tiempo de este mundo ambas están llamadas a cooperar, a actuar de consuno, en la medida en que esto sea posible, en orden al bien común. Pero ahí viene la otra penuria, el deterioro del sentido del bien común. Porque cuando hablamos de bien común, ¿de qué bien hablamos? Pues el bien común lo reducimos a los bienes ínfimos de orden material, entonces hemos corrompido esencialmente la noción misma del bien común. Porque el bien común, como bien perfectivo del hombre en cuanto a hombre, en orden a su fin último, tiene su más plena realidad en el bien común de la verdad, de la vida virtuosa, buena y santa, y de la verdadera religión, en orden al bien sumo. Ese es el bien común por excelencia. No el bien ínfimo, no el bien inferior, no el bien que es meramente medio, porque tiene razón de bien íntegramente, no lo que tiene mera razón de medio, sino lo que tiene razón de fin. Y cuanto más razón de fin, superior es como bien. Y por lo tanto no puede estar subordinado al bien que es un mero medio. Y así, en el orden del bien común, aunque aceptemos que ciertos bienes materiales, como condiciones necesarias o suficientes, entran en la razón de bien común, entran en la razón de bien común de nuevo en lo ínfimo del bien común, en lo que tiene razón de medio y nunca de fin. Cuando se presupone esta subordinación de la autoridad eclesiástica a la autoridad civil, ¿qué es lo que parece darse en el contexto actual? Una especie de mera cooperación secundaria de la autoridad eclesiástica con la civil. ¿Para qué? Para un fin que hay que ver hasta qué punto es competencia de la autoridad civil y en qué medida. Insisto, eso es una cuestión de filosofía y de teología política, en la que no voy a entrar, pero que sí apunto. ¿Hasta qué punto es de competencia de la autoridad civil una cuestión sanitaria como esta? Y no se transforma, en cambio, en una excusa para el totalitarismo del Estado, cuando no en un instrumento de totalitarismo. Como si el que cuida de la vida de los hombres fuese no Dios, sino el Estado. Esa patraña es la que está en la raíz de un Estado que hace existir al hombre como tal, lo educa, lo sana, le cuida la vida, lo lleva a su fin. Es un Estado con pretensiones idolátricas. Es un Estado que pretende usurpar el lugar de Dios. Y en relación con esto, voy a leer un texto de los Evangelios que viene a mi espíritu cuando veo cómo los ritos sagrados se oscurecen, al menos, por introducir en medio de ellos cosas o gestos que le son ajenos y que no son dignos de formar parte de la acción litúrgica. Al final,
del capítulo 16 de San Marcos, cuando leemos el relato de la última aparición del Señor a los 11, que aparece en este Evangelio. Y antes de los 2 versículos finales, el evangelista pone en labios de nuestro Señor Jesucristo su versión del mandato apostólico. Y luego nuestro Señor dice a los apóstoles, después de haber dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. A los que creyeren les acompañarán estas señales: en mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieren ponzoña no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y éstos se encontrarán bien. Cuando uno oye estas palabras del Señor, la actitud de poner por encima de todo el bien de la salud física aparece no ya solo como una actitud de inversión de los bienes y del orden de los bienes, sino como una actitud de poca fe. El solo hecho de que estemos pensando al acercarnos al Santo de los Santos, si nos vamos a contagiar o no de una gripe virulenta, es ya cosa de poca fe. Se podrá decir que esto que estoy diciendo es una actitud extremista o radical en la concepción de la fe, que no tiene en cuenta el orden natural. No. El que está diciendo que el orden natural es trascendido por el sobrenatural y que tenemos que confiar en ello es nuestro Señor Jesucristo. No es una ocurrencia mía, es la palabra de Dios, es el Verbo encarnado mismo, el mismo Verbo encarnado que recibimos en la Eucaristía Santísima, el que nos dice esto: beberán ponzoña y no les pasará nada. Y nosotros estamos obsesionados con el virus salido de la China. Esta es una actitud que no se corresponde con el espíritu cristiano, creo yo. Es una actitud de poca fe, que de alguna manera nos afecta a todos porque estamos envueltos en un mundo en el que tiende a prevalecer en las costumbres generales, en los modos de comportarse, la poca fe. Y lo que tenemos que pedir al Señor es que siempre nos conserve la fe y que nos la aumente. Y no vivir pensando y obrando como gente de poca fe. Esto no quiere decir que uno no pueda, como persona particular, y cada uno según su conciencia, tomar todas las precauciones necesarias, porque la temeridad es también una actitud moralmente inaceptable que hay que rechazar, ¿no? No se trata de ser temerario, pero sí se trata de tener la fe en su lugar, me parece a mí, en este aspecto. Y yo creo que esto está descentrado completamente en el enfoque de esta problemática de la llamada pandemia hoy en día. Esta es la primera aproximación que yo quería hacer a este tema.
Pero no es la única que cumple hacer. ¿Por qué? Porque al ser el rito de la comunión uno de los que parece afectado por esta presunta necesidad de utilidad sanitaria, reaparecen todas las cuestiones que tienen que ver con esto, con el rito en sí mismo. Y acá hay dos tipos de cuestiones fundamentales, como ya dije en el triple enfoque introductorio, que son las de orden histórico y las de orden teológico. Y voy a hacer una breve referencia a cada una de estas líneas. Empecemos por lo histórico. Esa presunta historia se reduce a afirmar que el rito de la distribución de la comunión en la mano fue el rito común y universal de la Iglesia al menos durante 1000 años, durante los primeros 10 siglos del cristianismo. Era el rito único, común, universal. Recién después surge el rito de distribución de la comunión directamente en la boca de los fieles, que sería por lo tanto un rito más bien tardío, ¿no? Y que lo que se hace en el siglo XX no es más que restaurar un rito antiguo y por lo tanto venerable. A esta presentación se la suele sustentar en la cita de algunos pocos textos de la literatura patrística, en particular de un texto que se atribuye a San Cirilo de Jerusalén, que indica la forma en que hay que recibir piadosa y devotamente el Santísimo Sacramento. Haciendo una cavidad con la mano derecha y haciéndole a esta con la izquierda como una especie de trono que la sostenga. Se añaden también a veces otras ideas, como que el surgimiento del rito de la comunión distribuida directamente en la boca se debe a una serie de trastornos de la piedad cristiana que afectan a la Iglesia en la Edad Media, con toda la connotación negativa que esa expresión suele tener, con una especie de temor reverencial exagerado por el Santísimo Sacramento, un distanciamiento respecto de la comunión sacramental. ¿Y por qué es importante detenerse a considerar esta historia? Porque a partir de esta historia se pretende sacar conclusiones. Una primera conclusión es que en el rito de la comunión en la mano, como se practica actualmente, no es más que la restauración de un antiguo rito. Una otra conclusión es que ese rito fue practicado durante siglos por toda la Iglesia y por multitud de santos. Y por lo tanto no se puede considerar algo intrínsecamente malo, ni mucho menos. Ahora bien, esa historia se sustenta objetivamente, es así. Y lo que hay que responder, se impone responder objetivamente a partir de las fuentes, es que por lo menos cabe dudarlo. Y más aún, hay que afirmar más bien que esa presentación de la historia es unilateral, sesgada y errónea en algunos aspectos. Es cierto que se practicó el rito de distribuir la Sagrada Eucaristía
depositándola el presbítero, obispo, presbítero o diácono en la mano de los comulgantes, eso en general no cabe dudarlo. Es así. Eso se practicó. Fue una práctica ritual de la Iglesia. El afirmar eso lo único que permite sacar como conclusión es algo que yo dije hace un momento: no se podría considerar al gesto sin más como algo intrínsecamente malo o intrínsecamente impío. Eso queda fuera de discusión. Pero, para que la historia quede presentada objetivamente, hay que añadir por lo menos dos cosas. La primera es que el rito, según se desprende del conjunto de las fuentes antiguas, no era como se practica hoy día. Se trataba de lo siguiente. Claro, para hacer una descripción más precisa hay que recurrir a otras fuentes, no al mismo texto de San Cirilo, sino a otras fuentes que en parte son posteriores, pero que nos permiten entender el rito con mayor precisión. ¿Y en qué consiste el rito más precisamente descrito? En que el fiel recibía el Santísimo en la mano derecha, siempre. Monseñor Schneider, que es un gran patrólogo, explica muy bien que la sola idea de recibirlo en la mano izquierda para los cristianos antiguos hubiera sido inaceptable por el valor simbólico que tenía la mano izquierda y la mano derecha. Entiéndase que la diestra mano simboliza el bien, mientras que la siniestra mano más bien simboliza lo opuesto. Y por lo tanto se imponía el signo de recibirlo en la mano derecha. Mientras la izquierda lo único que hacía era hacerle un trono a la derecha. Y entonces, ¿con qué mano lo tomaban? Y con ninguna. Porque el rito parece haber consistido precisamente en que, una vez recibido, en el cuenco de la mano, lo más ahuecada posible. ¿Para qué? Para que no se corriese el riesgo de que se perdiese partícula alguna del Santísimo Sacramento. Este es un tema crucial al que voy a volver enseguida. El fiel inclinaba devotamente todo su torso y su cabeza hacia la mano y consumía el Santísimo directamente con su boca y lengua sobre su mano. No se lo llevaba a la boca con la mano, digamos así, sino que más bien llevaba la boca al Santísimo. Y esto, a su vez, hay que precisarlo con dos detalles. El primero, un concilio de las Galias del siglo V o VI, no recuerdo precisamente, prescribe que los fieles laven o purifiquen ritualmente sus manos antes de recibir el Santísimo, tanto antes como después de la comunión. Al principio y después. Esto refleja también una preocupación ritual que en el rito posterior se expresa adecuadísimamente. Ahí hay otro aspecto que históricamente hay que hacer constar para tener una idea de la historia real y no de una historia
sesgada, como dije, que destaca solamente cierto dato y se olvida de los demás. Eso es una historia sesgada. Toma el elemento histórico que le conviene decir y los otros los desconoce, aunque estén en las fuentes. Pero además de esto, el hecho de que las manos estén rigurosamente limpias, lo dicen también padres anteriores, por ejemplo, San Basilio Magno. Pero además hay otro detalle, y es que el Santísimo se depositaba en la palma de la mano solamente en el caso del comulgante varón. En el caso de la mujer comulgante, ésta debía acercarse con su mano cubierta con un paño ritual y recibía la sagrada forma sobre el paño y se inclinaba a consumirla de la misma manera. De esta distinción o discriminación se podrá pensar lo que se quiera, pero es parte de los ritos de la Iglesia antigua. El rito así descrito, ¿qué es? ¿Comunión en la boca o en la mano? Fíjense que tal como se usan las expresiones hoy día no es ninguna de las dos cosas. No es lo que hoy día se llama comunión en la mano, porque la comunión en la mano de hoy día no es en la mano, es por propia mano, que es una cosa distinta. Más aún, en muchos textos patrísticos antiguos de los siglos 3, 4, 5, se puede leer claramente la prohibición de que los fieles se administren el sacramento eucarístico por la propia mano, excepto en caso de que por la persecución no tengan posibilidad de recibirla de manos de un ministro consagrado. Ahí de nuevo hay una confusión de cosas que deben ser aclaradas para no caer en error. Porque una cosa es que el Santísimo sea depositado en la mano del comulgante, tomándolo con su boca. Y otra cosa es que se administre la sagrada forma con su propia mano. No es el mismo rito. Ahora bien, este último, que es el que hoy día se practica, no está atestiguado en ninguna fuente antigua. A lo sumo, está permitido, como caso excepcional, en el que los fieles han llevado el Santísimo a su propia casa y no tienen ministro que se los administre. Pero precisamente si algo es autorizado por vía de excepción, se entiende que eso no es el rito común, sino no hay por qué autorizarlo en caso excepcional o por vía de excepción. La historia, como vulgarmente se presenta, es por lo tanto, como dije, una historia por lo menos incompleta y en algunos aspectos errónea. Y en general lo erróneo se sigue de la incompletud. Porque usted señala solamente una parte de la realidad, como si otra parte no existiese, genera una visión ilusoria de la realidad. Porque así como las fuentes antiguas constatan la existencia de ese rito que acabamos de describir,
constatan también otras dos cosas que completan la visión de la realidad histórica. La primera es que la práctica de ese rito va acompañado de un profundo espíritu de fe y por una devoción y piedad vigorosísimas hacia el Santísimo Sacramento. Eso también es posible, entonces. Sí. Porque los padres de la Iglesia, cuando hablan del rito, no se cansan de señalar la respetuosa reverencia, la actitud de adoración que ha de acompañar todos y cada uno de los gestos. Ahí entramos en la importancia de entender que el rito se compone no solo de lo visible del rito, sino también de lo invisible. Eso invisible tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Recién en esta entra lo que podríamos llamar la actitud del fiel, ¿no? Tanto del que administra como del que recibe el sacramento. Y eso se manifiesta siempre en los ritos, o por lo menos tiene que manifestarse. Porque si no el rito sería una forma vacía. No solo no decimos nada contra esta visión integral de lo que es el rito, sino que al contrario, es lo que hay que entender por rito siempre. El rito no es una mera cáscara vacía, no es un mero gesto al que se le puede atribuir cualquier significación tampoco. Va unido al espíritu, en este caso del cristiano. Pero además de este énfasis en la actitud interior que hay que tener, que debe manifestarse en la reverencia gestual, en esto los documentos del magisterio que en la segunda mitad de la Iglesia Católica, en la segunda mitad del siglo XX, han autorizado o permitido el rito de la comunión en la mano, siguen a la tradición en cuanto a enfatizar la importancia de la actitud reverencial y la necesidad de extremar todo cuidado para que en caso de autorizarse ese rito no se pierda el debido respeto al Santísimo Sacramento. Así, por ejemplo, se impone la reverencia antes de recibirlo, cosa que hoy día no siempre se practica, para decirlo muy sobriamente. Ese no siempre podría ser reemplazado por expresiones mucho más fuertes. Eso quiero decir. En lugar de no siempre, voy a decir casi nunca. Y en algunos lugares, nunca. Adviértase que en el rito, tal cual cabe reconstruirlo con mayor verosimilitud a partir del conjunto de las fuentes, la actitud reverencial es necesaria. Porque se consume la Eucaristía haciendo una reverencia. Pero además del énfasis de los textos patrísticos en la actitud interior que debe acompañar a los gestos, hay otra cosa. Y respecto de esto hay múltiples citas patrísticas que se escalonan ya desde el siglo II y III en adelante, con autores que claramente hablan de esto, como ya en primera mitad del siglo III, como Orígenes y Tertuliano. Y es la necesidad de tener el cuidado sagrado de que ni la más mínima partícula del Santísimo caiga o se pierda. Y esto es parte de la historia del rito también. Porque tanto más apta será una forma ritual cuanto más salvaguarde todo esto que preocupa a los padres de la Iglesia, es decir, la profundidad de la actitud interior, la reverencia que debe manifestarse aún en el más mínimo gesto, y la necesidad de evitar
cualquier profanación del Santísimo Sacramento, en el sentido de evitar que cualquier partícula caiga, se pierda. O sea expuesta a sacrilegio. Y esa es una preocupación presentísima en los textos patrísticos que se ocupan de esta materia. A esta preocupación presentísima la acompaña también una actitud general de procurar que el Santísimo Sacramento sea manipulado, tocado con las manos lo menos posible. De ahí que ya en el siglo IV, con toda claridad, aparezcan prohibiciones de que los fieles tomen con su propia mano el Santísimo. Vuelvo a hacer hincapié en la diferencia entre recibirlo en la mano y tomarlo con la mano, que son dos cosas claramente distintas para la mente de la época patrística. En el contexto de la literatura y de la literatura que refleja la mentalidad de la época patrística, no se confunden jamás las dos cosas. Esta preocupación por unir la reverencia debida al Santísimo Sacramento con la actitud interior de adoración, de piedad, de amor con que se recibe, unido a la necesidad de preservar cualquier posible profanación del Santísimo, va a ir llevando progresivamente ¿a qué? A la aparición de el otro rito, del rito de administrar el Santísimo directamente en la boca de los fieles y no en la mano. Insisto que eso de comunión en la boca, comunión en la mano, como formulismos, es algo ajeno a los textos patrísticos. No se encuentra la contraposición sistemática de las dos cosas. Eso viene después, y ya diremos cuándo. Mucho después. Porque la forma antigua es más bien una forma que llamaríamos mixta. El argumento histórico, entonces, que pretende que esa forma es plenamente legítima y plenamente conforme a las costumbres de los santos, la forma que hoy día se usa, ¿no?, ¿encuentra apoyo en la historia? La respuesta es que no. Salvo en cierto elemento que hay que abstraer, ¿no?, que es la posibilidad de recibirlo con toda reverencia, respeto y extremando los cuidados para que el Santísimo no sea profanado en el cuenco de la mano, ¿no?, que fue una praxis de la Iglesia antigua. Pero insisto, en un contexto en el cual se advertían problemas en esto, problemas que van a tratar de solucionar los cánones de la Iglesia a lo largo de los siglos, y no a partir del siglo X, porque las medidas que van restringiendo o prohibiendo directamente este rito y estableciendo, por tanto, la administración del Santísimo directamente en la boca de los fieles, fíjense que consumir el Santísimo es recibirlo en la boca, siempre. Y como el único capaz de consagrarlo es el sacerdote, siempre se recibe de mano del sacerdote.
El asunto es cómo en el medio, digamos así, ¿no? Si pasando directamente de la mano del sacerdote al comulgante, o pasando de la mano del sacerdote a la mano meramente receptiva del comulgante, y de ahí a su boca. Esto es para resumir la luz que arroja sobre esta problemática la historia. Hago una consideración marginal. La manipulación de la historia con fines ideológicos es algo tan común hoy en día, y en muchos tiempos también, como inaceptable desde el punto de vista de la más mínima honestidad intelectual. Pero desde el punto de vista histórico hay que añadir, además de que, insisto, se pueden consultar en los libros acerca de esta materia, las distintas fases en el proceso de supresión de ese rito antiguo, tal como existía, que da paso, insisto, a la comunión distribuida directamente de la mano del ministro consagrado a la boca de los fieles. Los documentos que atestiguan esto se van escalonando desde el siglo V en adelante. No hay que esperar al año 1000, ¿eh? Parece ya aparecer incluso antes, a fines del siglo IV, en un concilio regional español. Todos los textos estos se pueden estudiar. Muchos plantean problemas de interpretación en un sentido o en el otro. Acá lo que se impone es una tarea de rigor crítico objetivo lo más rigurosa que sea posible, si uno quiere entender la historia simplemente, y no manipularla con una finalidad o con otra. Pero el rito que va a ser el común y universal y tradicional de todas las iglesias de origen apostólico, aunque con variantes, empieza a desarrollarse, insisto, entre los siglos que van del V al VII. Porque ya a partir de los siglos VII y VIII, tanto en las iglesias ligadas a Roma como en las que usan el rito bizantino, desaparece por resolución de la autoridad apostólica la comunión recibida en la mano, aunque los ritos varíen, ¿no? Sabemos que en el rito bizantino la comunión ordinariamente se distribuye bajo la doble especie del pan y del vino, por intinción de la partícula de pan en el vino, y se administra con la cucharilla, que deposita el Santísimo en la boca del comulgante. En el caso del rito romano, se administra bajo la sola especie del pan ordinariamente y depositando el fragmento del Santísimo con la mano sobre la lengua del comulgante. Pero el desarrollo ritual es universal, adviértase. Ese es un fenómeno que tiene que llamarnos la atención y que impide acudir a fenómenos que sean exclusivos de la tradición latina u occidental. Es un fenómeno general de la Iglesia, que es perfectamente comprensible si uno tiene en cuenta las fuentes en su conjunto, es decir, el conjunto de los textos patrísticos en la materia, que al mismo tiempo que atestiguan cierto rito, o ciertos ritos, porque no era homogéneo el rito sin duda alguna. Hay que tener en cuenta las diversas familias rituales, por supuesto. Y que lo que se describe para una quizá no fuese exactamente así en la otra.
Y hay algunas de las que no tenemos dato preciso alguno. Pero junto a esos ritos que se describen con mayor o menor generalidad o precisión, aparecen las preocupaciones que he señalado. Todo eso configura un mundo complejo de actitud espiritual. Pero hay un dato más de la historia que hay que tener en cuenta. Si el rito tal cual se practica hoy en la iglesia no es el de la antigüedad cristiana, ¿de dónde viene? Y según lo que yo entiendo, en esto no hago más que repetir lo que he leído u oído de otros, el rito como se usa hoy día tiene claramente un origen protestante y más precisamente calvinista. Entiendo que ni siquiera ha sido práctica de la iglesia luterana en sus primeros tiempos el recibir el Santísimo en la mano. A este respecto hay una diferencia en el origen entre luteranismo y calvinismo, porque mientras Lutero reconoce cierta presencia real del Señor en el Santísimo, aunque explicado de una manera que no es conforme a la fe de la Iglesia, recordemos que él defendió lo que llamó consubstanciación por oposición a la transubstanciación. Calvino negó la presencia real. Y claro, tenía que establecer un rito que lo manifestase. Es decir, así como Lutero abomina el altar amurado y quiere una mesa y quiere al ministro que preside el memorial mirando constantemente al pueblo, porque se trata no de un sacrificio, sino de un memorial. Advirtamos ahí cómo la fe informa, le da forma, quiero decir, a los ritos, ¿no? Porque los ritos están llamados a expresar la fe. Así como Lutero hace esto, digo, porque si es un memorial es más bien como una especie de representación teatral, ¿no? Y si es meramente un banquete, hay que disponer la mesa y nada más, ¿no? Y hay que evitar toda sombra de apariencia de sacrificio y de acción sacerdotal, en sentido riguroso. Lo mismo pasa en Calvino con la comunión. Hay que evitar todo gesto que insinúe remotamente la apariencia de que está presente Dios mismo en el pan y en el vino del misterio eucarístico. Y entonces, obviamente no habrá que arrodillarse, no, señor, claro. Sería un acto de idolatría, según la mente de Calvino. ¿Y cómo habrá que recibirlo? Y como cualquier alimento que a usted le pasan, ¿sí? Pues eso. Si en su realidad sustancial no es más que un trozo de pan, recíbalo como usted recibe el pan. Se lo dan en la mano, parte un pedacito y se lo lleva a la boca.
luteranismo ya tardíamente se vio afectado por esta misma forma ritual. Y este origen del rito, tal como se usa hoy día, crea un problema evidente, porque para que ese rito sea aceptable hay que desprenderlo de la sustancia mental que da origen a esa forma ritual, que en este caso es herética. Recordemos que, de hecho, los países en los cuales se introdujo esta costumbre, y se la introdujo sin autorización de la Santa Sede Apostólica, en la segunda mitad del siglo XX, se la introduce tomando el ejemplo del protestantismo. Es el caso de Holanda y es el caso de Alemania. Es decir, cuando estos episcopados piden a la Santa Sede la modificación del rito de la comunión, es en virtud de que ya se practica de esa manera en sus respectivas jurisdicciones. Insisto, sin autorización de la Santa Sede Apostólica, ¿no? O sea, se urge a la Santa Sede Apostólica en aceptar en admitir un hecho, ¿no? Aceptar un hecho consumado, ¿no? A una práctica que ya se está realizando, asimilarla, permitirla. Acá ya entramos en otra historia, que es la historia de cómo entra este uso ritual en la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX. No vamos a tenernos a detallar esto, pero entra formalmente a través de un documento que es la Instrucción Memoriale Domini de Pablo VI del año 1969. Hay que enmarcar, por lo tanto, la instrucción en el contexto de la transformación general de los ritos litúrgicos. Pero en este caso, en el mismo texto, leemos lo siguiente. Ante las demandas formuladas por un pequeño número de conferencias episcopales y ciertos obispos a título individual, para que en su territorio sea admitido el uso de depositar el pan consagrado en las manos de los fieles, adviértase la expresión, el soberano pontífice ha decidido consultar a todos los obispos de la Iglesia Latina lo que piensan de la oportunidad de introducir este rito. En efecto, los cambios introducidos en una cuestión tan importante que corresponde a una tradición muy antigua y venerable, no solamente tocan la disciplina, sino que pueden también conllevar peligros que, como se teme, nacerían eventualmente de esta nueva manera de distribuir la Santa Comunión. Es decir, un menor respeto por el augusto sacramento del altar, una profanación de ese sacramento o una alteración de la verdadera doctrina.
Adviértase que la afirmación de que este nuevo rito comporta estos peligros no es la afirmación de grupúsculos de tradicionalistas o integristas fuera de órbita. Lo que acabo de leer es lo que dice Pablo VI en la instrucción Memoriale Domini. Es él el que está señalando los eventuales peligros y con toda claridad. Así que nadie tiene derecho a decir, me parece, que el tener conciencia de esos peligros, el advertirlos como tales, sea la excrescencia de unas conciencias deformadas y farisaicas, salvo que quieran decir que la de Pablo VI era así. Es por esto que 3 cuestiones han sido propuestas a los obispos, cuyas respuestas se establecieron así a fecha del 12 de marzo pasado, o sea, del año 1969. ¿Pensáis que sea necesario satisfacer el deseo de que, además de la manera tradicional es la distribución del Santísimo Sacramento por mano del sacerdote directamente sobre la lengua de los fieles, sea igualmente autorizado el rito de la recepción de la comunión en la mano, recepción, ¿sí? Placet 567, non placet 1233, placet iuxtamodum 315, respuestas no válidas 20. O sea, a esto la mayoría del episcopado contesta no. ¿Les parecería bien que este nuevo rito fuese experimentado primero en pequeñas comunidades con la autorización del ordinario del lugar? De nuevo, el non placet 1215 frente a un placet de 751. ¿Pensáis que después de una buena preparación catequética los fieles aceptarían voluntariamente o de buena voluntad este nuevo rito? Non placet 1185, placet 835. A las 3 preguntas, la mayoría del episcopado de la Iglesia Católica de rito latino contesta que no. Sigue así el texto. Estas respuestas muestran que una fuerte mayoría de obispos estiman que nada debe ser cambiado en la disciplina actual y que, de cambiársela, ello ofendería el sentimiento y la sensibilidad espiritual de esos obispos y de numerosos fieles. Es por esto que, tenida en cuenta de las apreciaciones y de los consejos de aquellos que el Espíritu Santo ha constituido como administradores para gobernar las iglesias,
Y frente a la gravedad del tema y el valor de los argumentos invocados, el soberano pontífice no ha pensado que sea su deber cambiar la manera tradicional de distribuir la Santa Comunión a los fieles. Cuando uno lee eso, parece que la conclusión que se sigue es que no va a haber ningún cambio. Sin embargo, yo dije que este es el documento que introduce la autorización del otro rito, y es así. Adviértase que este párrafo plantea un singular problema, porque este párrafo, cuando dice no introducir una modificación o no cambiar, dice, el soberano pontífice le ha parecido que no hay que cambiar. ¿De qué está hablando? Porque si dice que no hay que cambiar en absoluto la disciplina, el texto lo que habría hecho sería prohibir lo que ya se venía haciendo en algunas iglesias particulares. Pero no es lo que hace. Cambiar acá querría decir sustituir un rito por el otro, universalmente. Pero eso no es lo que se consulta a los obispos de la iglesia. Ninguna de las preguntas consulta por una sustitución de un rito por el otro, sino por una autorización de esta otra manera, que pasaría a ser lícita junto a la manera tradicional, lo que llama manera tradicional el texto. Por eso después viene la exhortación que hace la Santa Sede, viva exhortación a los obispos, los presbíteros y los fieles, a respetar atentamente la ley siempre en vigor y que se encuentra confirmada de nuevo, tomando en consideración tanto el juicio emitido por la mayoría del episcopado católico de que la forma actualmente utilizada en la Santa Liturgia y, en fin, el bien común de la Iglesia deben ser tenidos en cuenta. Pero allí donde ya se ha introducido un uso diferente, el de depositar la Santa Comunión en la mano, la Santa Sede, a fin de ayudar a las conferencias episcopales a cumplir su tarea pastoral, hecha más difícil en las circunstancias actuales, confía a esas mismas conferencias la carga y el deber de sopesar con cuidado las circunstancias particulares que podrían existir, a condición, no obstante, de eliminar todo riesgo de falta de respeto o de opiniones falsas que podrían insinuarse en los espíritus en relación con la Santísima Eucaristía, y de evitar cuidadosamente todo otro inconveniente. Acá es donde se abre la puerta a las conferencias episcopales para que, en virtud de consideraciones pastorales y de la dificultad de la situación actual y de las actuales circunstancias, eso que ya se usa se autorice. Así es como entra el rito. De así en más, esa autorización se va a ir ampliando. Porque obviamente lo que se da como permiso a una conferencia episcopal después se va a difundir también por el uso en otras, y con el mismo argumento se le concederá a otras. Se considerará universalmente que todas lo resuelvan, siempre reservando la autoridad de cada obispo sobre su diócesis, por supuesto, que puede autorizarlo o no. Digo que acá en Argentina pasarán más de 20 años antes que la conferencia episcopal autorice la comunión en la mano. Recién a comienzos de los años 90 vendrá la autorización.
la diferencia histórica es fácil de comprender. Se podría estudiar también las razones precisas de por qué. Pero es obvio que esto no es Holanda, ¿no? Y que no hay mitad de la población calvinista y mitad de la población católica en la República Argentina. De todas maneras, la cuestión prudencial acerca de si esta autorización fue conveniente, no fue conveniente, se puede discutir historiográficamente todo lo que se quiera y está reservada en última instancia al juicio de Dios. Con esto tenemos una visión histórica que creo yo que permite entender mejor la cuestión, pero faltan otros aspectos de la historia de la cuestión que no puedo pasar por alto. ¿Y a qué aspectos me refiero? Así como he hablado de falacias de principio en relación con el argumento de necesidad sanitaria, también se puede hablar de falacias de argumentación en relación con la historia. La primera es la que podríamos llamar falacia de antigüedad. Y la puedo explicar ahora claramente porque al trazar el panorama histórico ya he dicho que hay un núcleo histórico sólido, hay cuestiones no del todo claras y también he señalado qué consecuencias se puede sacar de ese núcleo. Pero la falacia de antigüedad no consiste en partir del error historiográfico, no me refiero a eso. Me refiero a presuponer un principio según el cual toda práctica de la Iglesia primitiva, por serlo, es digna de ser restaurada o debe ser restaurada. Y es claro que eso es falso. ¿Por qué es falso? Eso no vulnera el principio de la tradición apostólica. No, señor. Para que ese principio sea válido, ¿de qué tiene que tratarse? Tiene que tratarse de la fe misma de la Iglesia o de cosas inseparables de la fe de la Iglesia. Pero no necesariamente de cosas modificables o variables cuando éstas han variado de un modo perfectivo, no imperfectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que nada, para que algo fuese una antigüedad digna de ser restaurada, tendría que mostrarse la unanimidad, la universalidad y la falta de todo peligro o riesgo. Y en este caso no se da ninguna de las tres características que acabo de mencionar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el principio de posible mejora en la línea de lo que suele llamarse la profundización o el perfeccionamiento homogéneo del dogma católico.
Es fácil entender esto que estoy diciendo cuando se aplica no solo a los ritos litúrgicos, sino a la teología. Es bien sabido que notables escritores, aún santos padres y santos doctores de la Iglesia de los primeros siglos, sostienen errores teológicos, o lo que se llama también a veces herejía material, es decir, opiniones que son contrarias a lo que posteriormente ha sido definido como de fe de la Iglesia. ¿Esas opiniones son dignas de ser restauradas o debe restaurárselas? Ciertamente que no, porque son erróneas. Y si no fuese una opinión errónea, sino más bien una conjetura u opinión especulativa que no es un error en sí misma, pero que propende al error o encierra el peligro de caer en error, lo mismo. Porque esa doctrina no es digna de ser restaurada, es más bien vitanda. O sea, es algo que debe ser evitado porque entraña un peligro, un riesgo que sería imprudente promover. Por más antigua que sea. Se puede tomarlo del texto de San Justino, de San Cipriano, de San Basilio el Grande o de San Agustín. Pero si es una opinión menos recta que otras, no tiene por qué ser revivida. Bueno, pero mientras esté dentro de la fe, se la puede sostener. Obviamente, mientras esté dentro de la fe, se la puede sostener. Eso implica que es igualmente digna de ser sostenida que la otra opinión, y no necesariamente, porque si hay una opinión que es más conforme y más homogénea con el dogma, hay que preferir esa opinión y no la opinión que entraña de alguna manera un riesgo o un desequilibrio que puede llevar a la mente a apartarse de la fe. Si de acá vamos a los ritos sagrados, hay que aplicar el argumento analógicamente. Cualquier rito antiguo debe ser restaurado, cualquier canon ritual antiguo debe ser revivido, o es digno de ser revivido, o debe serlo. Ciertamente que no. ¿Por qué? Y porque hay una posible línea de desarrollo homogéneo, perfectivo, tanto de los ritos como de la teología, o como de las costumbres cristianas. Y si se advierte la complejidad del dato original acerca de lo que era el rito de la comunión, uno entiende que en este caso ha habido eso precisamente, el desarrollo homogéneo de la misma fe de la Iglesia en la presencia real del Señor en el Santísimo. Pero de manera tal que la más clara, perfecta, amplia elucidación teológica de ese misterio va llevando a un adecuado perfeccionamiento de los ritos en orden a manifestar el dogma de fe. ¿Qué es lo que el rito debe manifestar, proclamar, hacer brillar a los ojos de los fieles? Ese argumento restauracionista en realidad no es un principio que adopten muchos en general, No es un principio respetado sin más como principio. Yo diría más bien que es una argucia que se usa cuando conviene. Aquí ya lo que señalo no es una refutación de la mala aplicación del principio, sino señalo la paradoja, ¿no?, de recurrir a un argumento de antigüedad cuando la antigüedad cristiana en general es despreciada, vilipendiada o incluso pisoteada sin el más mínimo escrúpulo. Hay una cosa que no he dicho y la digo en relación con esto de la antigüedad. Muchas veces es no solo irrazonable, porque se pasa por alto
el perfeccionamiento, ya sea de la teología, ya sea de los ritos a lo largo de los siglos cristianos. Perfeccionamiento que nunca quiere decir mutación esencial, sino, como hemos dicho, desarrollo homogéneo, en el mismo sentido y en la misma sentencia. En el caso de los ritos, aunque sean ritos distintos, son ritos que, y por eso hice hincapié en la distinción entre recibir la comunión en la mano, y adviértase que el texto de la instrucción de Pablo VI nunca dice una cosa distinta a eso, ¿eh? Lo destaqué en la lectura. Aunque eso de llevar la boca al Santísimo hoy día parece bastante chocante, ¿no? Y si uno lo dice en la imaginación la imaginación vulgar o popular ya no resulta tan elegante, tan atractivo, ¿no? Pero ese era el rito antiguo, probabilísimamente. En historia a veces, más allá de las probabilidades, no se puede ir. Y el que presuma certeza donde no tiene derecho a tenerla, está macaneando. Lo que quería decir es que el recurso meramente retórico al argumento de antigüedad no solo pasa por alto los principios de unanimidad y de posible evolución perfectiva homogénea de las realidades relativamente mutables de la vida de la Iglesia, sino que pasa por alto otra cosa, que es, en el caso de los ritos y de los cánones también, la pertenencia a un conjunto mayor ordenado. Y en este caso es en general una imprudencia pretender la restauración de solo una parcela de ese orden general, desprendida de aquellas realidades correlativas que la hacían dinámicamente buena y aceptable en el conjunto de la vida de la Iglesia. Si usted quiere restaurar algún aspecto de la ritualidad de los siglos primeros, lo que tendrá que ver es en qué constelación figuraba, en qué conjunto total y armonioso estaba inserto ese rito. Por ejemplo, el modo de distribuir la comunión en los primeros siglos, ¿de qué disciplina penitencial iba acompañado? Les hago recordar que en la Iglesia primitiva y durante siglos, la penitencia, el sacramento de la penitencia, se administraba a los bautizados una sola vez en la vida y estaba sujeto a la disciplina de la penitencia pública en caso de que los pecados hubieran tenido repercusión pública. Eso también se va a restaurar. No hay mucha avidez al respecto que yo sepa. Pero si usted quiere restaurar una parte sin restaurar, insisto, el conjunto al que esa parte pertenecía y en el cual estaba integrada funcionalmente, está cayendo en una clarísima falta de prudencia. Porque nada garantiza que lo que funcionaba en cierto contexto funcione en otro enteramente distinto de la misma manera. Y esto creo que se puede aplicar claramente al rito de la Sagrada Comunión. Otra falacia que toca este problema histórico es lo que podemos llamar la falacia de la pertenencia del rito a los santos. Unida al principio de la comunión de los santos a través de los tiempos, que es un principio absolutamente verdadero.
Por eso esta falacia puede tener mucha entrada, porque se basa en un principio cierto. Si algo ha pertenecido al modo de vida de los santos durante mucho tiempo prolongado en la Iglesia, primero que nada, si la Iglesia lo ha sostenido durante mucho tiempo, es algo que no se puede descalificar sin más, porque ha sido parte vital del cuerpo de Cristo, vivificado por el Espíritu Santo. Ahora, al margen yo me pregunto, ¿se aplica esto a todas las tradiciones de la Iglesia hoy día? Este respeto, digo, basado en el principio de la comunión de los santos a través de los tiempos. ¿Se aplica a la disciplina ascética de los padres del desierto, por ejemplo, y de todos los monjes que en el mundo han sido durante siglos y siglos? ¿O eso se desprecia olímpicamente como si fuese cosa de gente atrasada y retrógrada? ¿Se aplica al modo tradicional de celebrar la misa y al uso de la lengua latina como lengua litúrgica? ¿Eso se respeta porque muchos santos han vivido así? Estaría bien que así se hiciese, ¿eh? Ojo. Pero no se lo hace. En el caso de recibir la comunión en la mano, el núcleo del gesto se podría respetar en la medida en que perteneciese a una constelación adecuada, es decir, a un conjunto de actitudes que lo salvaguardasen como algo que no puede incurrir en los peligros que señala la instrucción Memoriale Domini de Pablo VI, se concede. Pero hasta allí. El recurso a los santos acá se hace a veces con una superficialidad que no se corresponde con la dignidad del asunto y del misterio. Porque decir, por ejemplo, que, dicho que a su vez, si bien resulta probable, es algo de lo que no tenemos cabal certeza, ¿no? Pero decir, por ejemplo, que la Santísima Virgen o que los apóstoles recibieron el Santísimo Sacramento en la mano para avalar la práctica actual de la comunión de la mano tal como se la usa, es decir, una trivialidad. Porque si hablamos de los apóstoles, ellos mismos son sacerdotes. Y si hablamos de la Santísima Virgen, estamos hablando de una criatura singularísima y única que pertenece relativamente al orden hipostático y que es de una dignidad claramente distinta a todo otro cristiano. De modo que es una comparación que no cabe. Mejor dicho, es una igualación que no cabe porque no hay igualdad, no hay paridad. No estamos hablando de cualquier fiel allí, evidentemente. Ahora, cuando el argumento se hace de todos los santos que ha habido en la antigüedad cristiana, eso sí, claro que sí, pero insisto, vale en la medida en que consideremos el núcleo del gesto antiguo y no, sin más, la ritualidad que hoy día se usa y tiene vigencia, permitida por la autoridad de la Iglesia, ciertamente, pero en la que no parecen registrarse los cuidados que la propia autoridad de la Iglesia recomienda para su uso. Hemos considerado entonces el aspecto de la necesidad sanitaria y el aspecto histórico. Nos queda por considerar el tercero y último aspecto, que es el de la argumentación teológica.